La paz de Dios, queridos hermanos. Eh, Agradezco a Dios tener otra vez la oportunidad de estar con ustedes, transmitiendo estas cápsulas. Espero en Dios que estén siendo de edificación para su vida, para su ministerio y para incrementar un poquito el conocimiento que ya tenemos. Hoy, primero Dios, iniciamos la primer cápsula del séptimo punto doctrinal que habla sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Eh, Hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, es un tema muy interesante, pero también muy difícil si queremos interpretarlo totalmente. Eh, a través de la cápsula, pues será mucho más todavía concreto lo que podamos hablar, ¿sí? La segunda venida del Señor, hermanos, se hace necesaria para que el plan de salvación que Dios nos ha ofrecido llegue a su término y comience el estado eterno de los que recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también de los que no le aceptaron. El Señor Jesucristo dio a sus discípulos una promesa, ¿sí? En Juan 14, versículos 2 y 3 nos dice, el Señor le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos quiere a su lado, hermanos, y algún día se llevará a cabo este plan perfecto de Dios. Y también en Hechos 10, en Hechos 1, 10 y 11, cuando aquellos varones se presentaron, cuando el Señor ascendió a los cielos, les dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo y que pronto vendrá. Pero ¿por qué no ha venido? El apóstol Pedro, hermanos, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 9 y 10, en el 9 nos dice, ¿por qué el Señor retarda su promesa? Según algunos la tienen por tardanza, pero no es así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 10 confirma, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuándo va a llegar, no dice en qué momento va a entrar a la casa a robar, y la venida del Señor así será. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre que está en los cielos. El Señor, hermanos, es bueno para con nosotros y Él siempre nos apercibe, nos habla y nos dice que vendrá, vendrá y en su palabra está muy claro, muy claro. Dice, al no saber cuándo y ni en qué momento, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. De la venida del Señor Jesucristo, hermanos, debemos distinguir dos etapas. Una, el arrebatamiento de la iglesia, que es su venida a las nubes. Y la segunda venida al final de la gran tribulación vendrá hasta la tierra. Hoy solamente hablaremos de la primera venida, que es a las nubes, ¿sí? En el siguiente diagrama que tenemos aquí, hermanos, es un diagrama que aprendí del hermano Honorato Ocampo, siervo del Señor que ya está con Cristo. Varias veces le escuché hablar sobre este tema, ¿sí? Y él siempre hacía su dibujo en el pizarrón y yo también aprendí a hacerlo en el pizarrón. Hasta esta última ocasión que a jóvenes les di
esta clase del catecúmeno, le pedí a uno de ellos que si me podía hacer un diagrama. Yo se lo dibujé y ahí está. De una manera tan bella que la juventud sabe hacer cosas en la computadora. Y ahí me dejó grabado este pequeño diagrama, hermanos, y que nos ilustra de manera sencilla todo, desde la terminación de la gracia hasta la venida del Señor a la tierra. La dispensación de la gracia inicia cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario expresó: consumado es, y termina justamente con el arrebatamiento. Hay quien piensa que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, otros que a la mitad y otros que al final, ¿verdad? Nosotros pensamos que al inicio, y esto se le llama pretribulacionista, nosotros creemos como ICR que la iglesia será arrebatada antes de que empiece la gran tribulación. ¿Qué pasa en ese momento? Y la Biblia nuevamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 nos aclara muy bien el apóstol Pablo qué sucede. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este último versículo nos dice exactamente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitarán de sus sepulcros desde el inicio de la historia de la humanidad. Todo aquel que ha creído en Dios, que creyó a la promesa del Mesías, que creyó, hermanos, en esta palabra, resucitarán. Y los que vivimos seremos arrebatados, dice, para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Por eso esa primer venida se ve hacia las nubes nada más, ¿verdad? Pero también en otros versículos, en Primera de Corintios 15, 51, 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo mismo que dice el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses, pero de manera muy breve. Pero ¿cómo sucede esto? A mí me gusta este versículo de Filipenses 3, 20, 21, porque dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo humano, este cuerpo carnal, o aquellos que resucitarán, tomarán su cuerpo, serán transformados, seremos transformados. ¿Cómo dice? Este cuerpo será semejante a la gloria del Señor cuando Él resucitó, ¿verdad? El Señor dice, ¿cómo? Pues por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este acontecimiento, hermanos, tomará desprevenida a la humanidad que se quedará sobre la tierra. Todo aquel que no recibió, no quiso creer al Señor Jesucristo, o bien se apartó del camino, tristemente sufrirán el juicio de la gran tribulación. De este tema hablaremos la siguiente cápsula, primero Dios, ¿verdad? Si regresamos a la diapositiva 6, por un momento, usted ve que la iglesia es arrebatada. Arriba dice: son las bodas del Cordero y el reparto de galardones. En el
Ahora sí nos vamos a la diapositiva 9. Dice Mateo 25:10, que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Este tema de las 10 vírgenes, hermanos, es muy emocionante, pero también es muy triste, ¿verdad? Pero bueno, hoy hablaremos de la parte emocionante, alegre, feliz, que un día estaremos con el Señor. Hoy somos una iglesia comprometida, somos un pueblo comprometido con el Señor Jesucristo para un día ir con Él a las bodas. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos esperando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 8, también nos dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por fin llegará ese momento maravilloso, hermanos. Por fin llegará ese tiempo en el cual la iglesia, nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, un día entraremos a gozar de esas bodas y allá estaremos para siempre. Nunca más la iglesia será sujeta a corrupción, al pecado. Nunca. Para siempre permanecerá en la presencia de Dios, de su Salvador. Pero en esa misma fiesta, la Biblia no marca tiempos, ¿verdad? Porque Dios vive en un presente continuo, a donde para Él no hay pasado, presente ni futuro, pero no sabemos el orden de estos acontecimientos con exactitud, pero en este momento sí, la Biblia dice que será el reparto de galardones o también se le llama la prueba de las obras del creyente. Y esto lo tenemos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, y si sobre este fundamento, ¿quién? Ese fundamento es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Ahí se recibirá una recompensa según la obra y el trabajo que cada uno de nosotros hayamos llevado a cabo aquí en la tierra, hermanos, ¿verdad? Y no por eso trabajamos, sino por eso servimos a Dios, por una recompensa, por una ganancia. No, trabajamos arduamente y Dios conoce que usted y yo lo hacemos y todos, poniendo todo nuestro esfuerzo y trabajo. Por eso es importante saber cómo sobreedificamos. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que nos recompensará. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios es tan bueno, hermanos, que premiará a su iglesia, premiará a su pueblo. Pero dice, he aquí yo vengo pronto. Y como no sabemos el día ni la hora, como su misma palabra lo dice, pero sí nos advierte de ciertas señales, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Guerras, terremotos, todo lo que estamos viviendo, cómo la maldad se ha incrementado y esa pandemia que vivimos. Pero hermanos, lo importante es que como iglesia estemos preparados. Dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. Hermano, yo le invito a que nos gocemos en la esperanza de que Cristo viene pronto. Preparémonos, trabajemos arduamente en su obra
y que estemos preparados juntamente con nuestra familia, con nuestra congregación, a donde el Señor nos permite reunirnos, para que todos un día podamos llegar ante la presencia de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Hermano, que Dios le bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos en la próxima cápsula. La paz de Dios.